A todos y a todas, me presento, mi nombre es Yanela Pipino, soy integrante de la agrupación Arturo Zapay y junto con los compañeros hemos organizado este Congreso de Derecho Constitucional, el primer congreso de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho. Primero que nada, comentarles un poco la agrupación. Nosotros, en cuanto a lo académicos, hacemos este tipo de congresos, en el caso de constitucional es el primero. Hacemos también, obviamente, de materias de años superiores y a su vez tenemos la extensión universitaria. Nosotros velamos por ser abogados al servicio del pueblo, contamos con lo que es el consultorio jurídico gratuito, con lo que es promotoras de género, con lo que es el apoyo escolar, con lo que es también las recorridas solidarias, siempre por ayudar a quienes menos tienen y justamente una manera de favorecer, ¿no? Lo que han hecho, lo que hacen para que nosotros hoy estudiemos, que son los impuestos. En este primer panel vamos a tener a Maximiliano Torricelli, que es el titular de la Cátedra B de Derecho Constitucional. No sé si el profesor está por aquí, si está presente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Se lo escucho un poco bajo. No sé si soy yo. A ver. No, tengo... ¿Ahora me escuchan mejor? Ahí está perfecto. Bueno, profe, bienvenido. Le agradecemos de la agrupación por haber optado por el espacio para poder exponer en este primer Congreso Universitario de Derecho Constitucional. Tiene un tiempo de 40, 50 minutos y después las vuelca en el chat. Una vez finalizada la exposición, van a poder realizar las preguntas o las dudas que tengan. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a tratar de ser un poco más breve, porque si les hablo de competencia originaria de la Corte durante 40 o 50 minutos hasta ahora de la tarde, se van a empezar a tirar todo por la ventana y no quiero tener sobre mi conciencia la pérdida de vidas humanas debido a una charla. Así que para eso vamos a tratar de hacerlo un poco más breve, más allá de las preguntas que después quieran formular, digamos, como para completar aquello que no se haya completado. En primer lugar, aclarar que hay diversas formas de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una es, por supuesto, llegando en auto, llegan hasta los tribunales en Buenos Aires y suben, pero no van a pasar de la puerta. Y las otras como acceso jurisdiccional, que son las que realmente nos interesan como abogados, es precisamente tanto a través de su competencia apelada como de su competencia original. Ello sin perjuicio de lo que son las cuestiones de competencia en sí, valga la redundancia de expresiones. Es decir, cuando hay un conflicto que se genera entre dos tribunales que no tienen un superior común, por ejemplo, entre la justicia federal y la justicia provincial, donde las dos reclaman una causa o las dos rechazan una causa, ese conflicto termina resolviéndose en la Corte Suprema de Justicia como tribunal superior común. Para dar un caso de máxima resonancia y que de alguna manera tiene importancia con lo que hablamos, porque la Corte lo usa para las últimas modificaciones que hacen sus criterios sobre competencia originaria, en la causa Nisman, precisamente donde se debatía la muerte del fiscal, si el asesinato o no el asesinato, digamos, pero la investigación en sí, por su carácter de funcionario público, se discutía si esto era común, que le correspondía a lo que se conoce como la justicia nacional, otro de los grandes líos que nosotros tenemos en nuestra Constitución, ¿no? La capital federal, por lo menos antes de la reforma del 94, al no tener un estatus de provincia, al no pertenecer a ninguna provincia, al ser un territorio distinto, tenía la característica de ser una ciudad, en cierta forma, que no tenía tribunales ordinarios. Por lo tanto, la justicia federal se los prestaba
a través de lo que llamó la justicia nacional. Eran los mismos tribunales ordinarios nuestros, pero enclavados dentro de la ciudad de Buenos Aires y con pertenencia a la justicia federal. Bueno, estos se debatían a quién le correspondía, si era la justicia federal de la capital o lo que se llama la justicia nacional en la capital. Profe, disculpe que lo interrumpa, me están escribiendo que se escucha muy bajo. No sé, tengo el volumen de la computadora al máximo. A ver, ¿me escuchan mejor ahí? ¿Sí? ¿O no? Igual. Igual. Bueno, estamos complicados. Volvemos, tengo la situación de volumen de la computadora al máximo, así que no sé qué puede ser la causa. Por eso les digo, con el micrófono, ahí estoy hablando con micrófono, perdón, ahí estoy sin micrófono, ahora con micrófono, no sé qué es lo que se escucha mejor. Con me parece que se escucha un poquito más fuerte. Si Bueno, puede. vamos a intentar, encima vengo de 3 horas de clase hoy, así que levantar la voz en este medio va a ser más complicado todavía. Les decía entonces, una situación de conflicto que se genera entre la justicia provincial y la justicia la justicia federal y la justicia nacional, donde la Corte de la Nación termina diciendo, miren, esto, al tratarse de un funcionario nacional, un funcionario del Ministerio Público de la Nación, corresponde que sea la justicia federal. Y pone en claro que la justicia nacional es una justicia que está en vías de desaparición. Esa justicia, dice, no tiene que existir más porque a partir de la reforma del 94, a la ciudad de Buenos Aires se les da facultades de legislación y jurisdicción, y por lo tanto es como una especie de justicia transitoria que tiende a desaparecer. Remarco este tema no solo porque ha sido una forma de vía de acceso a la Corte para que decidiera qué tribunal, sino porque la Corte lo va a tener en cuenta para reconocer ahora la calidad de aforada de la ciudad de Buenos Aires, calidad que le venía negando con anterioridad. Pero volviendo, como justiciables, ¿cómo podemos acceder? Podemos acceder a la Corte por apelación, como decíamos, que puede ser ordinaria o extraordinaria. Paradójicamente, la apelación extraordinaria, que se da por medio del recurso extraordinario federal, aunque tendría, por su propia terminología, por las características de lo que es un recurso extraordinario, tendría que ser la más reducida, es, sin embargo, la competencia más amplia que tiene la Corte, y la que más le interesa a la Corte pronunciarse. La Corte ha hecho hincapié, de alguna manera, en que a través de esta competencia, por medio del recurso extraordinario federal, es la intérprete final de la Constitución. Es decir, ejerce el control de constitucionalidad en última instancia y actúa, en cierta forma, como tribunal constitucional. Con las variantes que puede haber con un sistema concentrado, pero termina siendo la última palabra sobre constitucionalidad de las normas. Por eso, de alguna manera, el recurso extraordinario, si bien lo ha cerrado bastante, por la cantidad de causas que recibe, es de alguna manera el recurso preferido que tiene la Corte. Los recursos de apelación ordinario los ha ido también, a partir de su jurisprudencia, disminuyendo en la mayor medida posible. Ha declarado la inconstitucionalidad, por ejemplo, de las apelaciones ordinarias que se otorgaban en materia de expedientes previsionales. Dijo, señor, no tiene sentido que yo siga reviendo decisiones que adoptan las cámaras de seguridad social en materia previsionales. Y con posterioridad, no solo hizo eso, sino también que declaró la inconstitucionalidad de la apelación por el monto de la condena en las causas en que el Estado Nacional es parte. Con eso achicó también, de alguna forma, el margen de llegada que hay ante un tribunal, obviamente único en el país, y que suele estar desbordado de la cantidad de causas que le tocan a atender. Pero queda otra competencia, que es una competencia constitucional.
porque es la que precisamente le asigna específicamente nuestra Carta Magna en el artículo 117. Es la competencia originaria y exclusiva. Es la competencia que en cierta medida hoy nos convoca. A diferencia de estas competencias apeladas, en las competencias originarias tramita todo el expediente dentro de la Corte. Es decir, ya no recibe solamente el expediente resuelto por jueces inferiores para revisarlo, para sentar una doctrina o un criterio legal, sino que tiene que tramitar absolutamente todo el expediente como si fuera un juzgado de primera instancia más. Por eso es una competencia que para la Corte es ineludible, porque el 117 se la otorga, pero es una competencia que no le gusta, que pudo haber tenido su razón de ser principalmente en ciertos momentos históricos de su nacimiento, precisamente por la inseguridad que se creaba, por la desconfianza que había incluso hacia los tribunales locales, pero que hoy en día, en una reforma o en una eventual reforma de la Constitución, que en algún momento se pueda llegar a hacer, nosotros solemos reformar la Constitución bastante seguido, así que podemos pensar que dentro de 50 o 60 años tal vez hagamos una reforma y adecuemos algunas pautas. Hay que ver si en ese momento todavía sigue existiendo una Corte Suprema, ni hablar de seguir existiendo nosotros, pero uno de los aspectos que se podría modificar es esta situación de competencia original. ¿Y cómo se otorga esta competencia? ¿O qué caracteres tiene? Primero, hay dos situaciones que se reconocen como toda competencia nacional. Recordemos que la Constitución Nacional está para otorgar competencias limitadas. Es decir, todo lo que la Constitución Nacional da en uno de los poderes del Estado, limita el poder del Estado a esa competencia. Más allá de esa atribución, son atribuciones que corresponden precisamente a las provincias. Entonces acá nos encontramos primero con esta situación de competencia limitada de la Corte. Exclusivamente en aquellas causas que el 117 le asigna, después vemos cómo se va a interpretar este 117, la Corte puede entender de manera originaria. Fuera de eso, no puede venir la ley a ampliarla, no puede haber más causales que las que se reconocen. Y esta competencia, aparte de ser limitada, es exclusiva, dice la Constitución. Fíjense, un artículo tan simple como el 117 va a generar tremendos problemas interpretativos. Luego de enumerar las causas de competencia federal, dice el 117, en estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá original. ¿Qué significa esta condición de exclusiva? Bueno, acá ha habido interpretaciones distintas. Una, por ejemplo, era la de un profesor de Córdoba, Ricardo Haro, que decía, competencia exclusiva significa que donde entienden los tribunales no puede entender otro poder del Estado. En realidad, eso ya está reconocido como principio de unidad de jurisdicción en el propio artículo 95 de la Constitución, cuando le prohíbe al presidente arrogarse cualquier tipo de causa judicial. No era una situación mayor. Otros autores, fundamentalmente Vidar Campos, y lo seguía también Alberto Bianchi cuando escribe su tesis doctoral sobre precisamente la competencia originaria de la Corte, dicen, no, el carácter de exclusiva, lo que en realidad significa que en aquellas causas que la Constitución le otorga a la Corte, no puede entender ningún otro tribunal. Solamente la Corte puede entender en ese tipo de causas.
Pero la Corte va a hacer una interpretación distinta. De hecho, va a admitir las prórrogas de competencia. La Corte entiende, bueno, eso surge del propio 117, que como se trata de una competencia en razón de las personas, esta competencia es una competencia prorrogable. ¿Qué significa esto? Que puede ser las causas que se tienen que tramitar en la situación de la Corte pueden ser sin mayor inconveniente si aquel que tiene el beneficio de poder litigar en la instancia originaria de la Corte así lo decide. Por lo tanto, quienes tienen los beneficios, en este caso las provincias, los embajadores, ministros o cónsules. Si alguno de ellos es demandado en las causas que corresponde fuera de la Corte Suprema y acepta esa demanda allí, no hay ningún inconveniente, dice la Corte, eso puede seguir adelante. Por lo tanto, no le da el carácter de exclusivo que esta doctrina entendía o interpretaba que era aplicable. Ahora bien, el otro inconveniente que se nos presenta y que ha generado dudas es cómo se interpreta este artículo 117. ¿Va en consonancia con el 116 o es independiente? Porque el 116, cuando habla de la competencia federal, habla, por ejemplo, de que le corresponde en las causas que se susciten entre dos o más provincias de otra, entre vecinos de diferentes provincias, y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Es decir, la provincia tendría esta jurisdicción federal, que después vemos es de competencia originaria de la Corte, solamente según estos supuestos, cuando es demandada por un vecino de otra provincia. Es decir, por ejemplo, un bonaerense que demanda a la provincia de Santa Fe, un entrerriano que demanda a la provincia de Córdoba. Cuando es demandada por otra provincia, La Pampa contra Mendoza, que 2x3 tenemos alguna demanda de La Pampa contra Mendoza o de Mendoza contra La Pampa, sobre todo por los problemas de agua. Cuando un ciudadano extranjero o cuando un Estado extranjero demandan a una provincia. En esos supuestos estaríamos siempre bajo esta interpretación conjunta del 116 con el 117 en esos casos. Ahora el 117 que da a entender, porque es un artículo, o sea, yo creo que esta interpretación, que era la interpretación que sostenía Germán Vidal Campos, es la interpretación más adecuada a la propia redacción de la norma, porque el 117 parece que continuara el 116. Dice, en estos casos, hablando del 116, corresponde la apelación, la jurisdicción por apelación, pero en los que las provincias fueran parte, dice, corresponde su competencia original. Entonces, ahí se han suscitado distintas provincias, distintas interpretaciones. ¿Cómo se entiende esta intervención por provincia? En primer lugar, consecuencia de una regulación infraconstitucional dudosa, no solo porque está hecha por normativa administrativa dictada por el Poder Ejecutivo de facto, sino porque inclusive rompe un poco con la idea del diseño. Se hace una distinción entre lo que son causas civiles y lo que no son causas civiles. Por lo tanto, si se trata de una causa civil, dice la ley, y es el criterio jurisprudencial que después toma la Corte Suprema, en esos casos sí va la competencia originaria de la Corte cuando demanda un vecino de otra provincia, un ciudadano extranjero, un Estado extranjero o un diplomático. Fíjense que ahí hay una modificación de la situación o de los criterios. Solamente en estos supuestos
de causas civiles, es decir, la aplicación del Código Civil o de una indemnización, en esos supuestos sí se acepta, en otros supuestos se entiende que no. Es decir, cuando el Estado actúa administrativamente o tiene una situación netamente administrativa, por más que se trate de ciudadano extranjero, vamos a suponer un extranjero que reclama por un contrato de obra pública contra una provincia, no da lugar a la competencia original. Porque en esos supuestos nosotros estamos ante una situación fuera de la causa civil. ¿Qué pasó con este criterio? Este criterio que de por sí es cuestionable, porque establece una restricción a lo que es la competencia constitucional, la Corte lo restringió aún más, especialmente a partir de la causa Barreto, todas las causas posteriores que se fueron suscitando. ¿Por qué? Explicó lo que es el concepto de causa civil. Y dijo, ojo, cada vez que ustedes pidan una indemnización contra un Estado, más allá de los casos de contrato de obra pública, de empleo público, que hablábamos antes, que están excluidos, por una deficiencia en el servicio del Estado provincial, en esos casos no habrá lugar a la competencia original. Por lo tanto, si yo reclamo, no sé, voy a la ciudad de Córdoba a ver un partido de fútbol y hay un problema de seguridad en el estadio y salgo lastimado, consecuencia de ese problema de seguridad, y reclamo una indemnización contra el Estado de Córdoba, pese a ser santafesino, no tendría lugar a la competencia original. ¿Por qué? Porque hay una discusión que en esa situación se está suscitando respecto a la prestación de un servicio administrativo, por lo que la Corte entiende que tengo que ir a litigar a la propia provincia como si se tratara de una cuestión administrativa común. La Corte con esto achicó enormemente en las causas civiles. No importa que sea extranjero, que sea vecino de otra provincia, si está en juego un problema de responsabilidad del Estado por la prestación de un servicio público, tengo que ir a reclamar al Estado. Entonces ya fue recortando aún más lo que la ley había recortado y que no estaba fijado por la Constitución. Ahora, la Corte también había tenido una situación de ampliación de competencia. ¿Por qué ampliación de competencia? Porque cuando se mezclaban algunas pautas, aun cuando no estuvieran previstas en la Constitución, la Corte admitía, en cierta forma, extendía esta situación de competencia original. Por ejemplo, si yo demandaba al Estado Nacional y a la provincia por una situación de indemnización común, en lo cual los dos eran responsables, al Estado Nacional tenía que demandarlo en los tribunales federales. La razón de la persona va al tribunal federal. Pero al traer a la provincia también, ya eso daba lugar a la competencia originaria de la Corte. Entonces mi demanda se acumulaba e iba directamente a la Corte ante los dos. A partir de la causa Mendoza, la Corte dice, eso no va más, por más que pueda dar resultados incoherentes. La causa Mendoza es la causa del Riachuelo, de contaminación ambiental, en el cual la Corte empieza a distinguir y dice, miren, lo que tiene que ver con la contaminación ambiental es un problema de normas federales. Por lo tanto, si hay normas federales, que es una de las pautas, y está demandada una provincia, va a la competencia originaria de la Corte. Fíjense que eso no tiene que ver con el 116. Yo vivo en una provincia a la cual demando en aplicación de normas federales, voy a instancia originaria de la Corte. Esto se daba, lo vemos en el Riachuelo, contra la provincia de Buenos Aires. La Corte lo que dice es, bueno, en esta situación en la cual tenemos
un tema netamente federal como ese, que tiene que ver con la contaminación, y hay provincias, Estado Nacional y demás, vamos a la competencia original. Pero las demandas individuales de daños y perjuicios que cada uno iniciaba, tenía que separarlas. Con lo cual, por ejemplo, si demandaba el Estado Nacional, tenía que ir al Tribunal Federal, pero si demandaba la provincia, tenía que ir a la provincia. Y si demandaba a los dos, tenía que iniciarle aún una demanda en el Tribunal Federal y a otro una demanda en la provincia. Con lo que se pueden dar resultados totalmente contradictorios. Por ejemplo, que el Tribunal Federal y el provincial, los dos hagan lugar al planteo, y cada uno obligue a indemnizar por la suma que corresponde total, con lo cual se duplicarían las indemnizaciones. ¿Qué pasaba en esos supuestos? La Corte dice, bueno, mire, no es culpa mía. Es una incoherencia del legislador. Por lo tanto, no hay solución para este tipo de situaciones. Y se saca, de alguna manera, también un montón de trámites o de causas de esa competencia. Es decir, la Corte va achicando qué casos tiene de competencia. ¿Y en qué lo amplía? Lo amplía ahora con la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires dice, miren, veníamos diciendo, teníamos un criterio de que la Ciudad de Buenos Aires no era aforada, pero en Ciudad de Buenos Aires contra provincia de Córdoba, donde demanda la ciudad por el pago de servicios hospitalarios, es decir, lo que le reclama es que atiende en su sistema de salud a cordobeses, y por lo tanto pide que se haga cargo la provincia de Córdoba, ejecuta ese tipo de reclamo, y la Corte reconoce que eso es de competencia originaria. Cuando en anteriores casos de Ciudad de Buenos Aires contra Tierra del Fuego y demás, la Corte había dicho expresamente que no era una provincia más a los efectos de la competencia originaria. En este criterio cambia, emparentando, si bien la Corte no dice que la Ciudad de Buenos Aires sea una provincia más, pero le empieza a reconocer no solo estas facultades de jurisdicción que habíamos hablado en Nisman, sino que aparte la reconoce con la posibilidad de demandar originariamente ante sus propios estrados como una provincia más, obviamente en los mismos supuestos que el resto de las provincias argentinas. Así que tengan en cuenta, veo algunos que están por rendir un poco constitucional, tengan en cuenta estos criterios porque la Corte modifica lo que venía sosteniendo. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo quedaría, en resumidas cuentas, un poco toda esta situación de ampliaciones, reducciones, más criterio, menos criterio? En principio tenemos que hay competencia originaria cuando una provincia demanda a otra provincia. Situaciones que no generan mayormente duda. Inclusive la Corte dice, ojo, la demanda de una provincia contra otra provincia, si bien tiene que tramitar como si fuera un pleito común, tiene reglas propias, y más que en el 117 está basada en el 127 de la Constitución. Y de hecho, yo para resolver, obviamente uso el derecho constitucional argentino, pero también voy a usar principios generales de derecho constitucional, voy a usar principios generales de derecho público. Cuando habla de que va a usar principios generales de las distintas ramas, inclusive del derecho comparado, quiere decir que va a dictar la sentencia como se le ocurre. Va a inventar el derecho para el caso concreto y va a hacer lo que le parezca que es lo más adecuado para resolver esa situación. Resuelve como una especie de conflicto de poderes. Volvemos. Situaciones que no son muy comunes, las discusiones entre provincias, pero se han dado. La Pampa contra Mendoza ha tenido sus reclamaciones, muchas veces por los problemas serios que tienen de agua. Y a veces se bloquea el paso del agua, y bueno, eso genera precisamente la existencia de este tipo de pleitos.
Una provincia y un vecino de otra provincia, volvemos, solamente en las causas civiles, en la medida que no haya ningún tipo de discusión sobre la prestación del servicio que se pudiera estar ocasionando. Inclusive, este tema ha traído controversias cuando, por ejemplo, una sociedad, una persona jurídica, es la que inicia la demanda. Cuando una persona jurídica es vecina o no de otra provincia. La Corte ha tenido algunos fallos bastante cuestionables, porque pedía, por ejemplo, en sociedad de responsabilidad limitada, que todos los socios tenían que ser vecinos de las diferentes provincias para dar lugar a esa vecindad, cuando en realidad estamos hablando de una persona distinta a la sociedad en sí. Pero lo que podríamos decir, porque estos son criterios antiguos, o sea, puede llegar a pasar cualquier cosa. Si yo como persona jurídica tendría que demandar a una provincia, la demandaría ante sus propios estrados y no arriesgaría a ir a la corte, que pese a que salto a veces instancias a donde voy a llegar, el trámite demora más en competencia originaria que lo que demora precisamente el trámite saltando las diversas instancias que se pueden dar dentro de la Corte Suprema. Perdón, dentro de todos los tribunales hasta llegar a la Corte. Lo que sí está más o menos claro que cada vez que una sociedad, por más que esté constituida en otra provincia, por más que tenga domicilio en otra provincia, tiene algún tipo de funcionamiento, presta algún servicio dentro de la provincia, eso es suficiente para ser considerada que no es vecina de otra provincia. La Corte en esto también achica la interpretación de personas jurídicas cuando son vecinos de otra provincia. Una provincia y un ciudadano extranjero. También en estos supuestos, el ciudadano extranjero tiene que acreditar la condición de extranjería, en la cual muchas veces le piden requisitos formales excesivos, como por ejemplo, que presente un certificado de nacimiento del país extranjero al cual pertenece, que esté apostillado y que cumplan todas las condiciones. No siendo suficiente, dicen la Corte, la presentación del pasaporte. Es decir, pide una acreditación extra, dificulta en esa situación. Por supuesto que si tengo doble nacionalidad, soy argentino, y por lo tanto, o sea, doble nacionalidad argentina, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no tengo esa condición de ciudadano extranjero. Una provincia y el Estado Nacional, si bien es un supuesto que no está previsto en el 116, se entiende que se aplica porque el Estado Nacional tiene derecho a ser juzgado por los tribunales federales y la provincia solamente lo puede hacer como aforada a la Corte. Por eso ambas pautas dan lugar. Una provincia y un Estado extranjero también es otro supuesto de intervención de la Corte. Tengan en cuenta que una cosa es que el Estado extranjero demande a la provincia no puede demandar al Estado extranjero, salvo que tenga una autorización expresa del Estado extranjero o que haya un problema de reciprocidad. Los Estados extranjeros no son demandables dentro de un Estado por la inmunidad de jurisdicción que tienen, a menos que hayan renunciado o a menos que te apliquen un criterio distinto en esa situación. Y por último está la intervención de la Corte por diplomático extranjero, en los cuales hay que distinguir, cuando se trate de embajador, no solo el embajador, sino todo lo relacionado con su familia, es de competencia originaria de la Corte, no importa cuál sea la materia, pero si se trata de un cónsul, solamente entiende la Corte Suprema cuando refiere a los servicios consulares, cuando lo que se discute es el tema de servicios consulares y no cuando se discuten situaciones particularizadas. Y con los embajadores hay que tener mucho cuidado que en realidad sea un tema del embajador y no sea un problema de la legación, porque si no ya es el Estado. Por ejemplo, ante el cierre de una embajada y el despido del personal, el personal que reclamaba la indemnización demandó al embajador y la Corte le dijo, miren, esto es un problema del Estado extranjero, no del embajador, usted tiene que demandar al Estado extranjero, y al Estado extranjero no lo puede demandar en los tribunales locales, sino que tiene que demandarlo
dentro de los propios tribunales de su país. En resumidas cuentas, la Corte, en algunos supuestos muy mínimos, ha ampliado esta competencia originaria, por ejemplo, cuando se mezcla provincia con materia federal, cuando está en juego una provincia contra el Estado nacional, pero lo ha achicado, que son temas a veces institucionales más que importantes, pero lo ha achicado en la mayoría del resto de los casos, especialmente cuando hay una intervención de vecino o de embajador extranjero. Y ha permitido que, si la provincia decide litigar en tribunales inferiores, por ejemplo contra el Estado Nacional, pero en tribunales de primera instancia, una prórroga de la competencia pese al carácter de exclusiva que le reconoce la Constitución Nacional. Bueno, cualquier duda o pregunta a disposición. Muchas gracias. Bueno, doctor, la verdad que ha sido muy claro con todo lo que ha explicado. Chicos, si alguno tiene alguna duda, puede volcarla en el chat o tomar el micrófono y decírsela. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Si no, también están aquí presentes, los saludamos. Benito Afalo, que va a estar en el panel del día de mañana, y Silvina Orán. Si quieren aportar algo, también lo pueden realizar. No, solamente felicitar, y vine a escucharlo a Maximiliano porque el tipo sabe derecho, sabe derecho constitucional y está bien, siempre lo escucho en las cosas actualizadas porque sabe las cosas bien, así que felicitaciones, Maximiliano. Bueno, muchas gracias, Benito. Gracias por estar y por tus palabras. Bueno, si no hay preguntas, vamos a finalizar este panel. Le queremos recordar que, bueno, Falistoco, que es el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, no va a estar presente porque va a abrir una sede judicial, una nueva sede judicial, y por ese motivo no va a poder estar en el Congreso. Les agradecemos a todos. Les pedimos que, si se quieren quedar, este va a ser el mismo link para todos los paneles que siguen en el día de hoy y para el de mañana también. Así que bueno, vamos a hacer ahora un corte y luego continuamos con el segundo panel del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, chao, hasta pronto.